Un cordial saludo para todos, sean todos bienvenidos a esta tercera sesión correspondiente al cierre de la formación del curso Análisis Exploratorio de Datos en Python, que veremos en la sesión de hoy. Vamos a realizar un resumen general del curso, volveremos a mirar el cronograma de actividades, lo que nos propone la guía de aprendizaje, en especial la unidad 3, evidencia 3, qué actividades se proponen y dudas e inquietudes en cualquier momento. Resumen general del curso. Recordar lo que nos decía entonces el cronograma, vamos mirándolo y revisándolo continuamente. Vamos a dar clic aquí. Y lo podemos visualizar. Recordar que este cronograma aplica para las fichas 29.75.001 y 29.75.002. Entonces, ¿quién nos proponía este cronograma? Unas actividades iniciales, las cuales no son calificables, no tienen ningún resultado de aprendizaje asociado, el cual entonces era actualizar los datos en Sofía Plus. Recordar que se requiere el evento de que aplique la certificación cuando aprueben el curso. De los datos que están eh, registrados en Sena Sofía Plus van a ser tomados para la expedición del certificado. Entonces, en ocasiones nos equivocamos de nombres, al registrarnos rápidamente, o de apellidos, u ortografía o algo. Es importante tener los datos actualizados antes de que finalice el curso. Ya situaciones de que cambiamos de documentos o nos equivocamos algo en el documento, eso ya no lo pueden ustedes realizar, sino tienen que solicitar ayuda en la mesa de ayuda o cuando veíamos desde un inicio, había una persona, les vamos a mirar aquí rápidamente en anuncios, una persona que les podía colaborar en este aspecto. Como veíamos aquí el anuncio publicado, actualización de datos personales, en el blog del centro, la persona que se encarga del grupo de gestión de administración educativa. Entonces ahí encontramos los datos. Se invita también a participar en el foro social para conocernos un poco más y por supuesto la información general del curso para que la leyera. Esa actividad pues es un inicio, no es calificable del 24 de abril al 3 de mayo. Arrancamos entonces con la actividad número 1. Sí, tenía el RAP 1 para su calificación, el cual era definir el objetivo del análisis a partir del planteamiento de preguntas que permitan conocer los datos. Para este caso se solicitaba una infografía, vamos a mirar su característica, y un cuestionario. La sesión en línea no tiene calificaciones, se realizó en la fecha y se modificó un poco la hora, a ver si podían ingresar. ¿Qué nos decía entonces esta infografía? Vámonos a la guía de aprendizaje. En actividad aprendizaje guía tenemos la guía de aprendizaje. Clic para acceder al recurso. Entonces, revisando rápidamente lo que nos corresponde a la guía que nos decía, antes de ingresar a la actividad número 1. Nos decía entonces, vamos a disminuir un poco. Bueno, la competencia, sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas, los TERRA que están en el cronograma, duración en su totalidad 48 horas, repartidas en 16 horas por cada RAP.
Entonces nos decía la bienvenida del SENA, que dará a conocer en detalle la descripción de cada una de las actividades de aprendizaje, los criterios de evaluación que se están proponiendo, la descripción de las evidencias, etcétera, dividido todo esto en 4 unidades, 4 semanas, pero en 3 actividades de aprendizaje. Y de manera general, el desarrollo del programa con la competencia, sistematizar datos masivos de acuerdo con métodos de analítica y herramientas tecnológicas. Nos proponía entonces comprender metodologías para la ciencia de datos. Nos daba dos, ahora vamos a mirar la infografía, como el design thinking como es identificar oportunidades de negocio, un proceso de instalación y uso de herramientas de software, así como insertar unas librerías para aplicar unos datos estadísticos, unos análisis estadísticos de análisis univariado, bivariado, y posteriormente, con base en las gráficas generadas en la aplicación de las librerías, validar esos resultados, si cumplen o no con lo que propone la organización, esos objetivos propuestos. Entonces, obtenemos una gráfica, hay que hacer el análisis de datos, o sea, ¿qué podemos tomar de esa información? A veces vemos datos y datos sueltos o unidos, pero al aplicar el análisis, ¿qué podemos obtener? Y aún más una gráfica, con la que siempre una imagen vale más que 1000 palabras, y es muy cierto. Entonces aquí se proponía la infografía para la actividad de aprendizaje 1, en la 2 un video y un informe como resultado de la aplicación de las librerías en Python con base en un archivo separado en comas que podíamos utilizarlo en ese estudio de caso. Cuestionario para la actividad de aprendizaje 1 y al final el foro temático con una pregunta orientadora que ya más adelante la vamos a mirar. Lo que veíamos entonces en el cronograma, actualización de datos, información de programa, leer el documento cronograma, tener muy en cuenta los tiempos. Importante, como vamos a mirar ahora, eh, aunque ya por cronograma dice que finaliza la unidad 1 el 3 de mayo, es importante avanzar y revisar que el final de recepción de evidencias es el 27 de mayo. Entonces no tiene ningún inconveniente. Pueden seguir enviando y participando para que aprueben sus evidencias. En la guía entonces vamos a revisar la primera actividad de aprendizaje, como es comprender las metodológicas para el análisis de datos y la identificación de los objetivos de negocio. Entonces hay un proyecto de analítica de datos. Leemos el material de formación, análisis de datos, el futuro de las organizaciones. Vamos a mirar el primer componente formativo. Ver contenido. Y nos va entonces mostrando importancia del análisis de datos, metodología para la ciencia de datos, identificación de problemas de negocio, la estadística, media, mediana, moda, tablas de frecuencia, variancia, desviación estándar y la preparación de los datos. La guía entonces nos daba, primero, desarrollar una infografía. ¿Qué correspondía a esta infografía? Entonces nos dan dos analíticas de datos, como es la ASUMDM o ASUMDM, que se utiliza en proyectos de ciencia de datos, y la herramienta Design Thinking para el entendimiento del negocio. Y vamos a realizar una infografía. ¿Qué es infografía? Entonces, corresponde a imágenes más información. Pero la idea que es información corresponde a ideas principales, no es solamente copiar un párrafo y pasarlo allá, no, asociarlo, o sea, que leamos y entendamos qué es. Entonces, esa infografía combina imágenes y textos, siempre debe ser así.
Entonces, ¿qué nos dice? Que se debe evidenciar los pasos más importantes para implementar la metodología Sundum, resaltando las características más importantes de dicha metodología. Entonces había que explicarla. Otro es los elementos a tener en cuenta cuando se utiliza Design Thinking. Y a su vez, plantear ejemplos. Entonces, producto por entregar una infografía que tenga un título, un texto, unas imágenes, iconos y otros elementos gráficos a color, desarrollo, fuentes. Entonces, tener en cuenta todos estos elementos. Utilizar esas imágenes y iconos o gráficos. La idea es que no tengan errores ortográficos. Nos dan una ayuda de cómo poder encontrar iconografías. Extensión mínimo máximo de 2-3 páginas en formato PDF. Cuando se hace en Canva, se comparte y ese modo de compartir entonces se exporta en PDF. Al exportarse, entonces ese es el documento que se solicita basado en esos eventos. ¿Y dónde lo debe enviar? Entonces por la ruta específica de la actividad, donde aquí lo encontramos entonces. Actividad de aprendizaje guía. En actividad de aprendizaje está el enlace para enviar la infografía. Vamos a mirar algún ejemplo de posibilidad de un buen desarrollo. Entonces nos habla de metodologías en Udemy. Lo importante siempre, no lo dice, pero incluyamos una portada. Nos hablan los pasos, comprensión del negocio, el enfoque analítico, requisitos de datos, recopilación de datos, la comprensión, la preparación, el modelado, la evaluación, la implementación, retroalimentación. Eso para ASUM DM. Y para el design, recordad que esto es al contrario. Aquí es GN. De diseño. Empatizar, definir, idear, prototipar y probar. ¿Y qué le hizo falta? Los ejemplos. Pero en general está bien diseñada la iconografía. Vamos a mirar otro. O colocó los ejemplos que se solicitaban. Aquí está en tu análisis de datos, por su sigla en inglés, en tu Analytics Solutions Unified Method for Data. La fase, entonces explicarlas adecuadamente, como dice cuáles son sus características. Caso estudio, una compañía de seguro para Design Thinking, entonces aplican unos ejemplos. Por supuesto, estos ejemplos van al design, ¿sí? Entonces ahí están, proponen el caso, etc. Entonces esta es la mejor solución de lo primero. Continuando con el cuestionario, por supuesto, es con base en la lectura del material de formación, como lo menciona aquí, análisis de datos en el futuro de las organizaciones, el que estamos viendo en pantalla, entonces hace un mínimo de 10 preguntas. Entonces hay que leer primero, asimilar la información con el fin de que se entre a responder un cuestionario, el cual es totalmente resuelto en plataforma, tiene una valoración automática, no hay intervención del instructor, excepto que algo suceda
de captura en pantallas y se adjuntan en el foro de dudas para mostrar el inconveniente que sucede. Entonces, en este material, como veíamos, toda esta información, importancia del análisis de datos, de la naturaleza, el exploratorio, se mostraron ejemplos, pues se habla de cada uno de estos eventos. Recordar que este documento lo pueden ustedes descargar. Genera un archivo comprimido el cual ustedes pueden utilizar. Entonces, aquí están las fases donde se explica y a su vez de cada una de las fases van haciendo un ejemplo de una tienda de café. Entonces ahí está cada uno de estos aspectos de este primer elemento formativo. Continuando con el cronograma, entonces vamos a la actividad 2 con el RAD 2, también evaluable, y nos propone el de organizar, preparar y visualizar datos que en respuesta a las preguntas definidas para el análisis. Se propone un video y se propone un informe. Inició el 4 de mayo, finalizaba el 15. Entonces recordar que aún que haya finalizado, para tener en cuenta estos tiempos, es para organizarnos adecuadamente. Pero si no pudimos enviarlo, todavía hay tiempo, recordar hasta el 27 de mayo. ¿Qué nos dice entonces el video y el informe? Vamos a la actividad 2. En este caso es muy importante que esta actividad sea implementar las herramientas y librerías necesarias para el análisis de datos. ¿Para qué se requieren? Son fundamentales. Bueno, bienvenido, Nicolás. Entonces se requieren para ese análisis y procesamiento de los datos en una organización. Que deben consultar recursos y herramientas para el análisis efectivo de datos. ¿Dónde se encuentran? Igual, vamos al análisis, vamos al siguiente componente formativo, accedemos al recurso y vemos entonces la implementación de la infraestructura tecnológica para el tratamiento de datos, el planteamiento de las preguntas objetivos del negocio, entendiendo los datos. Entonces, la primera parte que nos dice el video, cómo instalar en Anaconda, los primeros pasos para poderlo instalar junto con sus librerías, hacer un primer programa que solicita y de ejemplo, en la instalación y puesta en marcha de esas librerías para tratar y visualizar los datos. Entonces se debe hacer un video con todos la ejecución de cada uno de estos pasos. Entonces, para lo primero que solicita el video, hay unas consideraciones. El objetivo de esta actividad es que el estudiante comprenda en detalle cómo funciona la herramienta Python para la manipulación y visualización de la información, descrita por medio de un video paso a paso requerido para desplegar su entorno de trabajo. De igual manera que establezca los requerimientos mínimos del sistema para el funcionamiento de la herramienta sea lo más óptimo. El componente formativo encontrará diversas ayudas multimediales que le ayudarán con la puesta en marcha y los primeros pasos en el entorno de desarrollo. Entonces, ¿qué elementos debe tener en cuenta para la elaboración del video? Entonces, hay unos elementos como es el video debe mostrar la herramienta Anaconda y Jupyter Lab instalados correctamente. El video debe mostrar la instalación de las librerías, se explica en el componente formativo. Y el video debe mostrar los ejemplos que se realizan en el componente. La idea también de este video es que lo haga mediante una herramienta web 2.0
que esté instalada en el PC. Es para que se vaya mostrando lo que ustedes van realizando directamente, porque permite visualizar mejor todo lo que se está viendo. Si es de pronto con un móvil que estén apuntando a pantalla, entonces buscar algo que deje estable ese móvil y por supuesto que podamos escuchar muy bien como lo menciona en ese aspecto. Producto por entregar, entonces está, como menciona, un video narrado en el que se vaya explicando la herramienta Anaconda y todo lo demás. O sea, que se escuche su voz, que van moviéndose el paso a paso que está solicitando anteriormente y con base en eso entonces entender qué están haciendo, etcétera. El video debe mostrar que las herramientas están instaladas correctamente, explicar el uso de esta herramienta, una introducción de un máximo de 2 minutos y el video exponer diferentes ejemplos. La extensión se acercan a los 10 minutos, que no supere los 10 minutos. Ahí habla de un formato de video, pues sí que se puede visualizar. Normalmente es un MP4 o se sube en alguna red social como por ejemplo YouTube, donde pueden enviar el enlace y se pueda visualizar sin inconvenientes. Entonces, perdón, describir el funcionamiento de la herramienta Python y encontrar todos estos aspectos. ¿Dónde están? Acá como se ve que cómo se instala Anaconda, pide unos requerimientos. Entonces, ¿dónde se va a entrar? Los laboratorios Jupyter, los notebooks, etcétera. ¿Cómo se instala Anaconda? Entonces hay un video donde nos dice cómo se debe hacer. Por supuesto, ustedes, después de haber evidenciado el video, van haciendo lo que menciona en el video, cómo se va instalando, etcétera, ¿cierto? A dónde deben ingresar, etcétera, ¿cierto? Hasta llegar a mostrar los ejemplos con base en lo que han realizado, ¿cierto? Es ir siguiendo el paso a paso de este video. Se realiza la instalación, recomienda reiniciar, etcétera. Entonces abrir Anaconda Navigator, seleccionar la herramienta Jupyter Lab, hacer el lanzamiento, creación de los notebooks, las extensiones para crear el entorno de trabajo, las celdas, entonces hay que comenzar a hacer el programa, entonces discriminar, como siempre en nuestros programas, hay que escribir comentarios, ¿no? Para que sea posteriormente, cuando yo revise al transcurrir el tiempo, sepa qué fue lo que escribí, o cuando llegue alguien adicional a revisar, pueda mirar qué era lo que yo quería codificar. Las herramientas de archivo, para qué corresponden, entonces se pueden explicar para qué sirve cada uno de estos. Como por ejemplo dice el cuadradito, ¿para qué sirve el cuadrado? Para pausar o detener el proceso, ¿sí? Importante tenerlo en cuenta. Y ese triángulo, pues quiere decir poner en marcha o ejecutar, ¿no? Y así sucesivamente. Coges el code, el markdown y el row. ¿Para qué sirve? Entonces vamos entendiendo esos aspectos. Primer programa, entonces dice cuál es, pero si tiene otro ejemplo no hay ningún inconveniente. Y aquí ya entonces viene la aplicación de las librerías. Entonces cada una de las librerías, la Pandas, Matplotlib, el Seaborn, el NumPy, esa es la que proponen instalarse. Y haciendo todo ese paso a paso, entonces quedamos el video grabado. El informe, ya una vez tenido instalado las librerías, entonces ahora debemos identificar las variables y los componentes estadísticos. El análisis de un caso puntual. ¿Cuál es el caso puntual? Entonces ya lo vamos a mirar. Entonces,
Identificar variables que se pueden presentar en el proceso de recolección de datos. Entonces, los datos ya nos comparten un archivo en Excel con extensión .csv separado por comas. Y ese análisis, pues que las variables puedan presentar errores, que no contengan información o se encuentren en formato distinto. Hay un análisis de diferentes datos estadísticos mediante una herramienta de análisis de datos y se comienza a desarrollar lo que propone ese caso propuesto. Pero para eso entonces hay que elaborar el informe. Tener configurado correctamente el entorno de desarrollo de Anaconda y Jupyter Lab. Descargar los anexos de los datos que requiere. Lo menciona los recursos y herramientas. Dice no tomar pantallas, solo la zona requerida que van a explicar. Entonces así se pueden visualizar mejor las imágenes que desean ustedes analizar y mostrar. No solamente es pegar la imagen, sino pegamos en la imagen y cuál es nuestro objetivo para ese caso. Como lo dice aquí, explicar el funcionamiento de ese pantallazo. Entonces aquí es donde hablamos el análisis de la gráfica. ¿Qué dice lineamientos entonces para entregar ese informe? Nos habla entonces de un informe detallando el paso a paso a través de pantallazos en los códigos utilizados para realizar diferentes acciones. Lectura de archivos, visualización de los datos, ordenamiento de datos, selección de variables, métodos de corrección de variables, aplicación de los métodos estadísticos y otras funciones que consideren necesarias. Debemos conocer quién es el dueño del informe que se va a entregar en PDF. Entonces incluye una portada con los datos del aprendiz, pues dice un máximo de 10 páginas, pero pueden utilizar las que ustedes necesiten. Y por donde se envía, por el enlace activo como cada uno de estos lo tiene. La actividad aprendizaje 2, video y el informe. Miremos a ver si tengo alguna solución por acá. Vamos a descargar. Vamos a mirar este. Entonces aquí lo hacen en 9 páginas. Entonces va Jonathan Felipe, va dando un paso a paso. Va una introducción. Toma caso una empresa, un análisis de hacienda pública de muebles, inmuebles mejor. ¿Qué hizo? Entonces ahí va capturando las pantallas. El llamado de unas librerías como Pandas. Detectar los valores vacíos y nulos, o sea, detectar errores, como sugiere la parte de material de formación, que va detectando, que van encontrando, y se va explicando entonces cada gráfica que se va incluyendo. Por lo menos aquí pegan varios gráficos, pero ¿qué quiere decir este primer gráfico? Dice algo sobre un código, a qué corresponde ese código, por ejemplo. Aquí se habla de un área de terrenos, un área construida, así es más entendible, y el precio. Entonces tiene unos, importante saber qué corresponde el eje X y qué corresponde el eje Y para explicarlo, ¿cierto? Si yo miro aquí, por ejemplo, área terreno, arranca en un 0,0 al un 2,0 algo más y va de 0 a 30. ¿A qué corresponde esa información en los ejes? Aquí ya dice precio contra cantidad. Entonces asumimos que 17,5, pero esto está en miles, en millones, o el valor del área, digamos, por decirlo así. Entonces, esos son los análisis
Y cuando hacemos la famosa minería de datos, encontramos datos y le pasamos a quien nos ha solicitado la información que nos analice, ¿cierto? Esto es lo mismo aquí. Sucede código 17.500, perdón, 17.500 como conteo, pero aquí esto, ¿a qué corresponde cuando tomamos esos datos? Pues se asume que son columnas, pero ¿de qué? ¿Qué información nos corresponde cuando lo estamos viendo acá? Ya es muy importante. Ese sería entonces lo que vamos viendo en la instalación, en el planteamiento de las preguntas del negocio, qué es lo que queremos hacer cuando tomamos esos datos. Y por supuesto, lo más importante es el entender los datos para, en esos métodos, sacar nuestros análisis de resultados. ¿Ya? Por lo menos acá en figura 6 dice distribución porcentual de fumadores. No fuman el 80% y sí fuman el 20%. Valor seguro contra fumador. Fumador sí, el valor del seguro. Entonces, para el que sí fuma, el seguro está alrededor de 40.000, pero no dicen en qué, si pesos, dólares, etcétera. Y para los no fumadores, el seguro va de 0 a 10.000. Eso es lo que debemos conocer. El eje X, el eje Y, y saber las cantidades, en este caso serían las unidades. Dice 10.000, pero ¿cuál es unidad? Pesos, dólares, en que se desarrolla. ¿Cierto? Entonces es muy importante tener en cuenta esos eventos. Valor seguro contra el fumador. Sí, el 49%, no el 50.6%. Y se analiza cada una de las gráficas obtenidas. De los clientes fumadores equivale a un 20% y no fumadores al 80%. Pero en cuanto pagan al seguro, las sumas son casi iguales. Tanto los no fumadores como los fumadores están pagando el seguro. ¿Sí? Entonces aquí ingresos contra variables, entonces nos está diciendo. Aquí nos arrojan unos datos. Entonces, pero ¿cuál es el rango de edad? Entonces, si nos dice A, B, C, D, pero ¿quién es A, quién es B, quién es C, quién es D? ¿Cierto? Es importante siempre hacer análisis con las variables. Y vamos entonces a la actividad 3 con el RAP 3, la que ya iniciamos esta semana, que es validar el resultado del análisis de acuerdo con los objetivos definidos para la organización. Nos propone un foro temático. ¿Qué nos dice el foro temático? Nos da una introducción en donde dice, no cabe duda de que la forma en que las aplicaciones web tratan los datos ha cambiado de forma significativa durante la última década. Cada vez se recopilan más datos y cada vez son más los usuarios que acceden a estos datos al mismo tiempo. Dice, una vez analizado el material de formación y referencias, reflexiones sobre la siguiente pregunta orientadora. ¿Qué método o medida aplicaría en una organización para el análisis exploratorio de datos? Justifique su respuesta con un mínimo de 5 líneas. Entonces vayan al espacio foros y dé su respuesta. Entonces vamos a la actividad de aprendizaje 3, foro temático, análisis exploratorio de datos. Podemos darle clic y responder a este o añadir un nuevo tema de debate. Cualquiera de las dos opciones es válida. Entonces ahí dice lo mismo. Entonces este foro recopila lo que hemos visto anteriormente. Y finalizando, entonces veíamos que esta unidad inició el 16 de mayo, que fue el día de ayer, y va a finalizar hasta el 27 de mayo, y este mismo día va a finalizar la recepción de evidencias hasta donde, hasta la medianoche. Todos los enlaces se van a desactivar automáticamente. Una vez se supere el 27 de mayo, del 28 al 29 se va a realizar el proceso administrativo de cierre. De manera que ya el 28 ya no pueden enviar nada.
recordar que para aprobar en la escala de calificación SENA, obtiene una nada de aprobado cuando el puntaje sea igual o superior a 70 puntos. Obtiene entonces su aprobado. Si en la primer intento no pudimos, no se preocupe, se tiene una D, pero se cuenta con un máximo de 2 intentos. Y ténganlo muy pendiente y se ha mencionado. Las notas estén revisándolas continuamente y como se ha explicado en los foros, en 24 horas hábiles deben estar calificados. Y lo que corresponde al informe, el video, la infografía, son 48 horas hábiles. El cuestionario es automático. Y recordar, muy importante, en lo primero que nos dice la nota, resaltando que las evidencias son valoradas y calificadas cuando se envían por los medios que ha descrito, tanto en la guía de aprendizaje como las diferentes rutas que notamos que se encuentran dentro de la actividad de aprendizaje guía y nos muestra entonces por dónde se deben enviar. Entonces la actividad de aprendizaje 1 tiene el enlace de envío, su infografía y cuestionario. La actividad de aprendizaje 2 está también entonces el video y el informe. Y la actividad de aprendizaje 3 con el foro temático. Entonces, no se puede enviar por ningún otro medio. No se recibe por correo. Al momento está funcionando bien la plataforma. Ni se recibe por foro de dudas ni por ningún foro. Cada uno, como visualizamos, cada uno tiene su enlace de envío. Bueno, no sé si de pronto Nicolás tiene alguna pregunta, puede activar su micrófono y lo escucho si tiene alguna inquietud. ¿Me escuchas, Nicolás? Muy buenos días. Bueno, si puedes activar el micrófono si tienes alguna intervención, algo que desees mencionar. Estoy atento, Nicolás. Recuerda que en la parte superior puedes activar el micrófono si está en un computador y ya si está en un móvil, entonces mira en tu menú donde activar el micrófono. Bueno, Nicolás, si no tienes ninguna inquietud, entonces espero que cumplas con los requerimientos que se están solicitando para que puedas aprobar el curso. Recuerden siempre, y reitero para todos, estar revisando la guía de aprendizaje, que es el derrotero a seguir. Lea muy bien las instrucciones. El cronograma nos da un resumen general de qué hay que presentar, pero debemos ir a la guía a presentarlo. Nuevamente reitero que todo va a estar activo hasta el 27 de mayo, incluyendo desde la primera unidad. Y va a finalizar para la recesión el próximo 27 de mayo. O sea, aún hay tiempo de ponerse al día. Bueno, muy buen día entonces para todos. Que estén todos muy bien. Hasta pronto.